Hola a todos y bienvenidos a Extra News, el espacio para estar bien informado y que mejor para arrancar esta semana. Y les cuento que se han filtrado detalles de un equipo que se creía olvidado y que tendría una batería para 3 días. Que se tenga TikTok porque le llega competencia y parece que le ha ido muy bien. Te contamos que el OnePlus Nord se muestra en un video, en un teaser de promoción. En dato curioso, Samsung lanza un esterilizador de teléfonos móviles, o sea que adiós gérmenes. Y finalizando con Samsung, patenta una batería plegable. Esto y más detalles aquí en Extra News de Orientador Móvil. Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil. Soy Julián, acompañándolos con la mejor información del mundo tecnológico. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y le des un like a este video porque vamos a arrancar con Samsung. Y es que se ha filtrado lo que sería el dispositivo de gama media que cuente con más batería del mercado, y hablamos del Galaxy M41, un dispositivo que se creía olvidado por el lanzamiento del M51, pero no, señores, ha revivido y pues es un dispositivo que puede ofrecer una autonomía de varios días sin tener que preocuparnos por el cargador. Esto sería gracias a la capacidad de 6800 mAh de su batería, y pues digo que es la más alta del mercado, ya que un smartphone corriente suele tener entre los 3000 a los 5000 mAh de capacidad, por lo que diría que este equipo sería el perfecto para los usuarios que no quieran cargar el móvil todos los días. Se dice que este dispositivo contaría con una pantalla HD Plus y un procesador estándar de gama media. Hasta el momento desconocemos los otros detalles en cuanto a lo que es memoria RAM, sistema de cámaras, así que estaremos muy pendientes por si surge más información y por supuesto saber fechas de lanzamiento de este equipo, porque lo que se rumora es que este dispositivo llegará muy pronto al mercado, así que estaremos muy pendientes. Es una muy buena alternativa con esa gran capacidad de batería, prácticamente unos 3 días, también de acuerdo al uso, y pues el uso que uno le dé también depende de las capacidades que tenga este dispositivo, porque pues obviamente un equipo de gama media no podemos ponerle un juego para un dispositivo de gama premium, porque pues las características van a ser un poco menores y no va a tener el mismo rendimiento, y pues así tenga la mejor batería del mundo, pero pues si no tenemos buena memoria RAM y tampoco un buen procesador, de nada nos sirve tanta batería si queremos hacer un trabajo extremadamente pues cargado en este dispositivo. Diría que solamente para tareas básicas en el día a día, mensajes, correos, llamadas, y pues con esa batería tienes 3 días y no te preocuparías del cargador. Así que estaremos muy pendientes aquí en Orientador Móvil. Bueno, yo creería que la mayoría de ustedes distinguen TikTok. Bueno, si es que no tienen alguna cuenta ya, pues les cuento que le ha llegado competencia a esta aplicación y es una alternativa que viene desde India, y la nueva aplicación se llama Chingari o Chingari, bueno, no sé cómo se pronunciará, que por cierto ya se puede descargar de la Google Play Store. Recordemos que hace poco dimos a conocer aquí en Extra News de Orientador Móvil la noticia de que el gobierno india quería prohibir muchas aplicaciones debido a los problemas de seguridad que podría enfrentar, y dentro de ellas estaba TikTok. Pues ahora el país indio sacó una alternativa a la popular aplicación para continuar disfrutando de una plataforma de creación de videos cortos. Chingari, una aplicación que se basa en TikTok y que permite a los usuarios crear videos cortos y compartirlos con sus seguidores. Permite a los usuarios crear estados de videos cortos para WhatsApp, clips de audio, fotografías, stickers, GIF y mucho contenido, algo muy similar a lo que conocemos de TikTok. De la misma manera, esta nueva aplicación es compatible con varios idiomas, como lo es el inglés, el hindi, entre otros. Bueno, como podemos ver, el mundo no se queda quieto. Si se acaba algo, pues simplemente podemos ver que surgen más alternativas y muy similares. En este caso, TikTok ya no funcionaría en India. Bueno, todavía no se ha establecido si el gobierno la sacará del mercado, pero bueno, ya los indios se han adelantado muchísimo y han sacado una nueva alternativa. Lo mismo pasa en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, hay en ciertos países que no funciona WhatsApp, por lo que también tienen alternativas muy similares. Está Telegram también, que es una alternativa muy similar a lo que es WhatsApp, y bueno, y hay un sinnúmero de aplicaciones que pueden funcionar de la misma forma a las que uno conoce habitualmente. Así que
Vamos a ver, estaremos haciendo la prueba. Si ustedes pues quieren probarla, búsquenla por Google Play Chingari y me cuentan a ver cómo les va, qué tal funciona, si es muy similar a TikTok. Bueno, a los que han utilizado TikTok, personalmente no lo he hecho. Y pues bueno, espero sus comentarios aquí abajo. Muy bien, y en las últimas noticias, aquí en Extra News de Orientador Móvil, hemos hablado de lo que sería el equipo más económico por parte de OnePlus y hablamos del OnePlus Nord, que vendría siendo para la compañía el equipo que saquen con menor valor para el mercado y que se caracteriza por contar con doble sensor en su cámara frontal. Pues les cuento que este equipo ha dejado ver su diseño en un pequeño video como tipo de promoción o un teaser, y en este video pues no es que se muestre en su totalidad, pero podemos ver un pequeño fragmento, aunque tampoco claro, sino que se ve algo borroso, y es la parte trasera, el cual se ve en un tono gris y una configuración de cámara trasera en vertical situada en la esquina superior izquierda. O sea que según esta imagen y pues con el sensor en vertical, diría yo que contaría con 3 sensores en su cámara principal. Supongo que su cámara principal, un sensor de profundidad y un lente ultra wide, que pues desconocemos qué pixelaje tendría cada cámara, ¿no? Lo que sí se sabe hasta el momento es que este contará con doble sensor en la parte frontal y las filtraciones revelan que el dispositivo lucirá un procesador Snapdragon 765, pantalla de 90 Hz AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+, 8 GB de memoria RAM y una batería de 4300 mAh con un sistema de carga rápida de 30 watts. Bueno, pues de momento solo queda esperar para conocer de manera oficial por parte de OnePlus todos los detalles de este equipo, el cual estaremos aquí pendientes porque se ve una alternativa bastante interesante, aunque debemos pues ver qué tan económico sale este dispositivo, ¿no? Porque pues de acuerdo, bueno, a las características que se filtran, pues pinta muy bien para ser un equipo económico. Así que estaremos atentos aquí en Orientador Móvil. Muy bien, y en nota curiosa les cuento que Samsung ha lanzado un limpiador móvil para el celular. Sí, así como lo escuchas. Yo creo que pues aprovechando la situación es la mejor forma de poder esterilizar nuestros objetos, ya que debido a todo el problema en el que estamos pasando pues no caería nada mal. Si no puedes obtener un dispositivo como estos, pues te dejo una etiqueta por aquí arriba y ahí te explico cómo limpiar tus gadgets de una manera muy simple con accesorios que uno tiene en casa en el día a día. Y lo recomendable es hacerlo máximo 2 veces al día o como mínimo una, pero poderlos limpiar, ya que pues todo el tiempo estamos manipulando y la recomendación que más hacen los organismos de salud es que debemos lavarnos las manos frecuentemente. Entonces, si hacemos una actividad, tocamos algo, cogemos nuestro móvil y luego nos lavamos las manos, pues simplemente nuestro dispositivo quedará casi que infectado, por decirlo de esta manera, pues tampoco exageremos, pero pues es como para que me entiendan. Entonces lo recomendable es hacer la limpieza a tu dispositivo móvil, no solamente a eso, a las llaves, a lo que prácticamente tengas contacto frecuentemente. Este dispositivo promete eliminar hasta el 99% de los gérmenes de nuestro smartphone en tan solo 10 minutos. Se trata de un producto que de momento pues solo ha sido anunciado en Tailandia, no habiéndose mencionado para otros mercados, y al cambio este dispositivo tendría un costo más o menos de unos 50 euros, o sea que alrededor de $65. Su uso es bastante sencillo y es que simplemente es una caja que utilizando rayos ultravioleta acaba con todos los gérmenes no solo de un smartphone sino también de cualquier otro producto que metamos en su interior, como lo son llaves, mascarillas, auriculares inalámbricos e incluso las gafas de sol. Bueno, pues muy curioso y ojalá podamos ver este gadget por estos lados, aunque yo creo que ya deben haber marcas que tengan algo así, ¿no? Bueno, no he visto el primero, pero yo creería que sí ya existe algo como esto. Así que cuéntame si has visto o has utilizado algún dispositivo que desinfecte tu móvil. Estaré leyéndolo ahí en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si lo has tenido, pues cuéntame qué tan efectivo es. Y si no, pues simplemente también apóyame ahí escribiendo hola, ¿cómo estás? Saludándonos, no importa, ahí estaremos leyéndolos. Muy bien, y finalizamos con Samsung, y es que al parecer Samsung ha dado con una solución para que la batería de sus móviles plegables ocupe menos espacio y permita instalar otros componentes. Y de ser así, creería que es una evolución para los móviles plegables.
El objetivo es que el componente ocupe menos espacio, dejando hueco para otros elementos, y así la compañía pueda presentar teléfonos más completos en formato plegable. Hasta el momento Samsung ha lanzado dos dispositivos o dos smartphones con pantalla flexible, que es el Galaxy Fold y el Z Flip, y según los rumores van a lanzar la segunda versión del Galaxy Fold y la versión del 5G del Z Flip, que pues no tendría cambios físicos, simplemente adaptarían el 5G, pero bueno. Al margen de las diferencias que hay entre estos dispositivos, ambos cuentan con dos baterías en el interior a cada lado de la pantalla. Quiere decir que al momento de abrir hay una batería de un lado y otra batería en el otro. Dos elementos que no dejan espacio para incluir más cámaras o mayor potencia. Y este modelo de batería con varias celdas, según indica la patente, se puede doblar hasta 180 grados para adaptarse a la bisagra que tiene el teléfono por fuera para plegarse en mitad de la carcasa, que sí es rígida. La batería se puede dividir en celdas utilizando partes de sustrato de electrodo positivo y negativo alternativamente, mientras que las celdas se conectan entre sí con un cable conductor hecho de material flexible. Por lo que vemos, se trata de un prototipo que aún no se sabe si llegará a producirse o en qué modelo lo estaríamos viendo integrado. Tan solo es una patente, por lo que debemos esperar si surge esta novedad, que de salir sería genial, ya que tendríamos más posibilidades de un mejor gadget plegable con mejores características o funcionalidades, pero de ser así también me imagino a qué precio vendría, ¿no? Bueno, tendremos que esperar, tan solo es una patente, ojalá que salga, porque ya creería que eso es una evolución bastante interesante y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Estaremos muy atentos aquí en Orientador Móvil. Bien amigos, y así pasa un día más de información. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en dejarla en los comentarios. Si ustedes tienen alguna noticia que podamos replicar, simplemente háznoslo saber a través de nuestro Instagram, Orientador Móvil, o en el personal Jufe Parra TV, o en los comentarios aquí del canal. Te invito a que te suscribas y actives la campanita, nos regales un like. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News. Chao, chao.